Bueno, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos todos los asistentes. Retomamos de nuevo la jornada después de la sesión de la mañana. La abrimos con uno de los talleres en paralelo. En este caso, el taller explotando el geoportal como fuente de datos para la integración BIM-GIS en INECO. Y lo que nos va a aportar es este taller, entiendo, es bueno, una dimensión más del geoportal, de las posibilidades del geoportal. Arrancamos un poco como con usuarios internos y mostrando información y a través de este taller vemos que ya hemos dado el paso de reutilizar información, que realmente es donde empezamos a sacar el potencial de esta información, la reutilización. El portal tiene los dos papeles, tanto ofrecer información para reutilizar, como al mismo tiempo reutilizamos información de otras administraciones. Bueno, la presentación nos la va a hacer el compañero de INECO, Agustín Roldán, que ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación, a quien doy la bienvenida. Agustín Roldán es ingeniero de caminos y máster en BIM Manager en infraestructuras civiles. Lleva trabajando desde hace 4 años en el área de medio ambiente de INECO, que es una empresa consultora de grandes proyectos a nivel nacional e internacional. Y dentro de ella, pues está en el área de medio ambiente, donde lleva pues varios años trabajando en la integración de proyectos BIM-GIS. Contactaron con nosotros realmente a partir de, pues es un contacto bastante reciente, a partir del proyecto de Atocha, donde, bueno, pues vieron la posibilidad de reutilizar información disponible en el geoportal. Yo creo que son pioneros en este tipo de integraciones y seguro que vamos a aprender un montón con lo que nos cuentas, Agustín. Así que nada, sin más, te paso la palabra y no te quito más tiempo. Muchísimas gracias. Estás sin el micro. Tienes el micro apagado. Ahora. Buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por la presentación. Nada, en primer lugar quería felicitar al Ayuntamiento de Madrid, en especial a todos los que formáis parte del Geoportal por este tipo de iniciativas, por crear esta jornada. Y bueno, de parte de INECO quería agradeceros la oportunidad que nos dais de presentar nuestros proyectos. Creo que en un mundo tan cambiante como el actual y con una evolución tecnológica tan rápida, es muy importante estar cerca de estos puntos calientes de información, ya no solo por lo que tú puedas aportar como empresa, sino por la información que puedes beber de otro tipo de presentaciones y proyectos que bueno, te ayudan a estar al día en nichos de mercado tan disruptivos como son los sistemas de información geográfica y los geodatos. Y bueno, pasando un poco a la presentación, se titula Explotando el Geoportal como fuente de datos para la integración BIM-GIS. Y un poco lo que vamos a seguir es este índice. Por situarnos un poco y dar unas pinceladas, vamos a ver cuál es el estado de arte del geodiseño y el GIS. Vamos a ver cómo nació esto de la integración BIM-GIS hace ya casi 4 años. Veremos el proyecto de la A76, que fue un poco el proyecto pionero con el que empezó todo. Y veremos cómo esto enlaza con el Geoportal y con el Ayuntamiento de Madrid, con vuestra plataforma de donde utilizamos los datos y las herramientas que tenéis para potenciar el proyecto de Atocha. Finalmente veremos dónde creemos que esto llegará a futuro, unas conclusiones, y habrá una ronda de preguntas para todos los que queréis preguntar algo, podáis hacerlo. Y bueno, entrando ya un poco en materia, aunque creo que todos conoceremos qué es el GIS en menor o mayor medida, podríamos decir que el GIS son una cantidad de datos georreferenciados que se almacenan de una manera estructurada y que tienen una potente capacidad de análisis y de publicación de su información. De una manera más llana, al final tenemos un mapa con una serie de polígonos, líneas y puntos que están referidos a elementos externos. Esto evoluciona conforme evoluciona la tecnología y aparece el concepto del geodiseño, donde pasamos a diseñar en un ambiente en 3D con una capacidad de integración mayor y nace el concepto de diseño en el territorio.
Y bueno, podríamos pensar, bueno, pues es lo mismo, simplemente hemos pasado del 2D al 3D, pero nada más lejos de la realidad. La diferencia principal, pese a que los dos tienen una componente espacial y temporal, está en su componente temporal. Con el GIS trabajábamos más lo que venía siendo el pasado y el presente. Dábamos una forma al presente. Sin embargo, con el geodiseño, como su nombre bien indica, lo que hacemos es diseñar. Y cuando diseñamos estamos hablando de futuro. Estamos hablando de cara a un futuro. Y bueno, una vez que tenemos estos dos conceptos, podemos ver básicamente cómo trabajan. Trabajamos con un repositorio común de archivos interoperables que se guardan en geodatabases, que digamos que son como recipientes de información en un formato abierto y con bases de datos relacionales. Y son datos gráficos con información alfanumérica asociada. Y aquí en INECO, hace ya 4 años, en 2017, cuando veíamos como una tecnología que estaba llegando de Europa, que sabemos que siempre estamos un poco más tarde adoptando este tipo de tecnología, estaba llegando una tecnología que compartía muchas de estas características. Entonces se nos ocurrió la idea de fusionarlo. Esta tecnología era el BIM y ahora vamos a ver cuáles son sus puntos clave y por qué vino esta idea a nuestra mente. ¿Dónde conecta estas tecnologías? Son dos tecnologías que engranan muy bien porque tienen un objetivo común, que es el diseño de un proyecto, y una ayuda a la otra. Con el GIS lo que conseguimos es eliminar el límite de escala, no tenemos ningún tipo de límite, aprovechamos la tecnología 3D, todo el tema de realidad virtual, análisis sensorial, sabemos que vivimos en la época de los datos y cualquier activo está recogiendo datos constantemente. Esto nos ayudaba a utilizar imágenes satélites, teledetección, drones. Veíamos que eran dos tecnologías que se apoyaban mutuamente. Así nació la famosa frase que ya es prácticamente un lema de GIS informa BIM y BIM potencia a GIS. Y bueno, por situarnos un poco el BIM, ¿dónde estaba el BIM? Que al final el BIM, cuando tú diseñas, tú lo que tenías son las pantallas que os estoy mostrando en esta diapositiva, donde se ve que el fondo es blanco, el famoso fondo negro, como lo llamamos aquí. ¿En qué contexto te encuentras? ¿Qué elementos hay en el territorio? ¿Dónde conectas? ¿A qué escala? ¿A qué elementos afecta? La fauna, contaminación acústica, contaminación atmosférica. ¿Cómo influye eso en tu proyecto? Realmente no se tenía en cuenta. Al final se diseñaba dentro de una burbuja que son los sistemas de diseño de infraestructura, donde no permitía salir fuera. Y nuestra idea era pinchar esa burbuja. ¿A dónde queríamos llegar? A sacar ese activo de ahí. Nosotros teníamos el territorio y sabíamos que existía el proyecto y se podía integrar. Pues ¿por qué no mezclarlo? Entonces empezó a vislumbrarse en nuestras cabezas la idea de llegar a esto que os muestro aquí, que es el gemelo digital. Y así fue como nació para nosotros el gemelo digital. No es que nosotros inventáramos el término, ni mucho menos. De hecho, aquí me apoyo en la definición de la Universidad de Cambridge. Me gustaría resaltar algunas de las partes que dice que es un modelo computacional rodeado de un entorno con datos interoperables que dan información y que se comparten para tomar mejores decisiones. ¿Cuál es el engranaje que nosotros vimos? Tenemos un entorno físico. Este entorno físico proviene de datos al entorno digital, que sería el activo, es decir, la obra. Aquí tomamos decisiones porque nos estamos anticipando al futuro. Podemos anticipar las decisiones con el ahorro en tiempo y costes que esto conlleva. Y ese entorno digital interviene en el entorno físico, pero de una manera eficiente. Por hacer un poco de spoiler, me gustaría señalar estas dos palabras del entorno que nos rodea, nos da información y son datos, porque esto será lo que nos lleve luego al geoportal como fuente de información. Y bueno, por pasar ya un ejemplo concreto, que al final es como mejor se ven las cosas, aquí tenemos la autovía 76. Fue un proyecto pionero, pese a que tuvimos antes otras aproximaciones con pequeños proyectos pilotos. Aquí fue el primer proyecto real, de hecho pionero a nivel español y europeo, que de hecho obtuvo el premio en GIS de 2020 de la Casa ERRI, con el que se hizo con ArcGIS. Y bueno, por puntualizar y hacer un pequeño inciso en la presentación, me gustaría decir que todo esto de lo que estoy hablando al final se presenta en visores. Es algo que no voy a entrar en detalle, puesto que el geoportal está lleno, de hecho, de estos visores y creo que es algo que todos conocemos, pero es muy importante entender que al final la información no trabajamos para nosotros a nivel interno, trabajamos para un cliente, trabajamos para información pública, trabajamos para presentar lo que hacemos. Y es importante que se entienda y que se comprenda. En base a esto, os invito a que accedáis al visor, porque creo que la presentación se quedará colgada. Podéis acceder con cualquier dispositivo móvil, tablet, internet. Solo necesitáis acceso a internet y pinchar la URL o escanear el código QR y con esos datos de acceso
podéis acceder y ves cómo es realmente intuitivo la manera en la que te manejas del visor. Está acompañado de unas diapositivas y creo que cualquier persona que haya utilizado Google Earth, que yo creo que a día de hoy todos lo hemos utilizado, sabrá manejarse en el visor. Creo que de verdad cómo se ve el potencial que tiene. Y bueno, ya hemos visto el qué. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, aquí este era un vídeo que realmente no iba a ser de la presentación para enseñarlo, porque hay que salir para enseñarlo, pero básicamente lo que mostraba es cómo transformamos esta información. Al final lo que tenemos es un programa que lo que hace es un flujo de trabajo, recibiendo los datos de cualquier tipo de archivo, en este caso son IFC, que vienen de la parte de ingeniería dentro de la empresa, y los transforma a Geodatabase. Es un proceso que es relativamente sencillo, pero que queremos, o en particular quiero dejar claro que no es el botón mágico que suele pensar, que pulsa el botón y obtienes lo que quieres, sino que lleva detrás un proceso, lleva detrás una transformación y lleva detrás un desarrollo para llegar a esa automatización, que es lo que hace que hoy en día nos sea más fácil que la primera vez que lo hicimos. Al final un poco una economía de escala, de esfuerzo, lo que tenemos con este tipo de proyectos con su tecnología ETL. Bueno, ya hemos visto el qué y el cómo, y creo que lo más importante, el para qué. Porque esto es muy visual, sabemos que es muy potente verlo, cambia mucho el ver una obra insertada en el territorio, pero tenemos que tener claro para qué hacemos las cosas. No las hacemos por visual, sino para que tengan una utilidad. Y aquí, pues bueno, he querido resaltar algunas de las características que creo que son bastante útiles dentro de esta tecnología, como son pues, los estudios de afección paisajística, de afección territorial. Se puede trabajar con llanuras de inundaciones en entorno real. Podemos ver la capacidad de las sombras proyectadas, las sombras que emiten los activos que insertamos en el territorio. Podemos trabajar con nubes de puntos. Aquí, por ejemplo, se vio las afecciones que había a la vegetación de la zona. Se puede trabajar con temas de huellas acústicas, ya no solo en huellas, sino que también se hizo un estudio de un impacto acústico en fachada, donde cada punto de la fachada representa la cantidad de decibelios que recibían por la autovía que se construyó. Y realmente esto es mucho más entendible que como se entrega actualmente, que es un PDF con miles de datos. Creemos que es muy potente. Y bueno, ahora para enseñar el vídeo tengo que salir de aquí y os voy a enseñar el vídeo de la presentación. Aquí. Donde yo creo que se ve bastante mejor el tema de la autovía 76. Este fue un vídeo que se hizo donde se mostraba, pues aquí vemos cómo era el estado actual y cómo se insertó la infraestructura dentro del territorio. Vemos que fueron muchas partes las que se integraron, tanto estructuras, trazado, señalización. Aparte, como somos del área de medio ambiente, sí es verdad que intentamos introducir todo tipo de datos de medio ambiente que normalmente suelen quedar olvidados en carpetas de proyectos, como eran los datos de fauna que ahora veremos, datos de ruido. Estas eran las cámaras de fauna, de fototrampeo que nuestros compañeros hacen y es un trabajo que suele quedar no relegado en segundo plano, pero que no se muestra porque falta esa capacidad. Y aquí sí que quisimos utilizarla para poner de manifiesto todo lo que había detrás de esto. Y bueno, esto al final viene a decir un poco lo que os estoy contando. Podemos seguir con la presentación por donde íbamos. Bueno, y ya pasamos del proyecto de la 76 y llegamos al proyecto de Atocha. Llegamos al proyecto de Atocha y, aunque suene paradójico, muchas veces es más difícil encontrar información en un entorno urbano, como es Madrid, que en el entorno que os estaba enseñando antes. Nos encontramos con datos desactualizados, con dificultad de encontrar información en 3D, no tenemos datos del patrimonio protegido, nos falta una ortofoto con gran resolución y la necesidad de la información hoy en día tiene que ser inmediata. Entonces mi compañera Mirela pues, fue la que vio el geoportal y se dio cuenta de la cantidad de herramientas que podía aportarnos en base a este proyecto. Y así como nace un poco la relación con el geoportal. Nos metemos en la página y, para sorpresa nuestra, ya que no lo conocíamos, vemos que tiene cantidad de información en 3D, visores urbanísticos, cartografía municipal, tiene planeamientos estratégicos, cosa que es súper interesante. Aparte, bueno, imagino que si no lo habéis visto podréis verlo, tiene una cantidad de información ya no solo a nivel proyecto, sino a nivel ciudadano grandísima. Han hecho iniciativas con el tema del COVID, es decir, nos aportaba muchísima información a nivel proyecto que nos facilitaba. De hecho, he rescatado esta diapositiva, que es de una presentación que hicimos hace años, donde veíamos a futuro a dónde queríamos llegar.
Y es curioso porque se parece mucho a lo que acabo de enseñar antes en la diapositiva anterior, el catastro, el Internet of Things, es decir, lo que nosotros buscábamos nos lo solucionaba este geoportal, o muchas de las cosas que nosotros buscábamos. Y bueno, estas son las herramientas que hemos utilizado para el proyecto de Atocha. Se han utilizado los datos en catastro en 3D, la ortofoto de máxima resolución de 2020, que ha sido muy, muy útil. Hemos visto las zonas verdes, zonas de residuos, zonas de impacto acústico. Y en base a esto hemos ido montando el proyecto. Ya os voy a enseñar cómo lo hemos ido montando. Esto es como cuando tú te enfrentas a un proyecto, lo primero que ves es este mapa topográfico. Ves el mapa topográfico vacío. Entonces es muy difícil o requiere un proceso llegar hasta el final. Lo primero que hicimos fue insertar la ortofoto de máxima resolución. Después, sobre esta ortofoto y este modelo se metieron los planeamientos urbanísticos que había del proyecto de Atocha con un estudio de vegetación que realizó Diego, un compañero del área de medio ambiente. Un estudio de vegetación árbol por árbol con su característica y su ficha. Después, algo muy importante y que es de las cosas que más nos ha aportado el geoportal es el tema del catastro. Se insertó todo el catastro con sus referencias catastrales, sus fotos. Y bueno, ahora faltaba lo que es el proyecto, el gran proyecto de la estación. Se insertó también en el territorio y entonces pasamos de tener un modelo vacío como el que hemos visto antes a un modelo en el que ya lo tenemos contextualizado en su territorio y aparte era la zona de actuación donde se iban a llevar a cabo los proyectos. Y bueno, tengo que salirme para enseñaros el vídeo. A ver si se reproduce. Este es el vídeo de Atocha, donde se ve ya no solo la capacidad que tenemos de diseño, sino que cualquier elemento que compone el modelo se puede visitar, se puede acceder a su ficha catastral. Y una de las cosas más importantes que no habíamos hecho antes en ningún proyecto era construir, diseñar e integrar debajo del terreno. Aquí vemos como al ser un proyecto de una estación con túneles, hemos sido capaces de integrar el modelo que sirve y que donde se ven los pilotes, donde se ve la parte del túnel, donde se ve todo el tema de la estación. Es un proyecto que a día de hoy sigue en desarrollo, con lo cual no son los modelos terminados. Estamos hablando de un lot 200, los 300 de nivel de detalle, pero aquí podemos ver cómo incluso en estos niveles de detalle se puede acceder dentro de la estación y ver la estructura de una manera un poco esquemática, pero como ya os digo, es un proyecto que está en desarrollo y que hemos conseguido llegar a ese tipo de detalle dentro de las estaciones y por debajo del terreno, algo que hasta ahora no habíamos probado. Y bueno, por mostrar también como lo que os comentaba de la vegetación, si quisiera reproducirse esto, que puede que dé fallo. Sí, parece que se va a ver. Toda la vegetación que se hizo fue un inventario que se realizó árbol por árbol, al que tú puedes acceder y este modelo, este visual que os he comentado antes, os lanza a la ficha de cada uno de los árboles. Bueno, esto es un ejemplo donde lo que quiero ilustrar es la capacidad que tiene de relacionar cualquier dato que encontremos en el visor con su realidad. Es decir, no son datos que están sueltos, sino son datos que forman una realidad común con todo el concepto del modelo que tenemos aquí. Y bueno, aparte de estas cosas que hemos estado viendo del proyecto de Atocha, me gustaría mencionar también que paralelamente nuestro compañero David Mate está llevando a cabo una digitalización de todas las plantas por niveles de la estación de Atocha, donde están trabajando, relacionando el tipo de locales, plantas, cada uno de los niveles con su local, con estudio económico. La verdad es que están haciendo un trabajo que creo que tiene mucho potencial. Está en desarrollo, con lo cual seguramente en un tiempo podamos ver los resultados, pero me gusta también mencionar que el GIS no solo es útil para el tema de diseño, sino que al final cuando tú tienes un contexto y un espacio territorial se pueden asociar muchas cosas, ya no solo infraestructura, sino también temas económicos y temas de espacio y de eficiencia. Y bueno, me gustaría terminar con esta diapositiva, que aunque parece un poco una diapositiva típico del discurso de Greta Thunberg, no quiero que sea así. Y lo que sí me gustaría al menos puntualizar es que cuando la calidad de vida cae para el medio ambiente, cae para el ser humano. Creo que está muy bien la época en la que vivimos de potenciar el desarrollo, de potenciar el consumo, de potenciar la economía, pero siempre con un uso adecuado y siendo respetuosos con el medio ambiente y con lo que nos rodea. Debemos evolucionar
sabiendo que el objetivo puede ser producir, pero más que producir mucho, producir bien, porque creo que es importante estar concienciado con este tipo de cosas. Y estas herramientas que estamos viendo hoy, el geoportal, los visores, creo que tienen que ir encaminados a eso, a hacer las cosas bien, no a hacer mucho. Y bueno, por finalizar la presentación, me gustaría acabar con una frase de Elon Musk que dice que el fracaso es una opción y que si las cosas no están fallando es que no está innovando lo suficiente. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. No sé si tenéis preguntas, espero que haya sido un rato ameno, pese a la hora que es una hora un poco de siesta, pero si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de contestarla. Sí, muchas gracias, Agustín. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante, muy ilustrativa para nosotros. Es gratificante porque, bueno, el geoportal se plantea como un recurso colaborativo entre todas las áreas de gobierno del ayuntamiento para que volquemos allí nuestros datos. Y para ponerlos a disposición del público en general. Pero siempre tienes como un poco la sensación de salto al vacío como productor. Es decir, bien, yo produzco, presento y ofrezco, pero la visión que nos aportas no solamente de uso de la cartografía, tal, sino de uso integrado de información de diferentes orígenes dentro y que todo eso os lo hayáis encontrado en un único punto o en gran medida os lo hayáis encontrado en un único punto como es el geoportal, pues la verdad es que nos resulta la mar de gratificante. Así que nada, quiero agradecerte enormemente la exposición que has hecho. Sí que hay una pregunta por aquí y ahora en el chat, te doy traslado. Por aquí tenemos magnífica exposición, Agustín, aunque me viene una duda a la cabeza. ¿Los visores web permiten consultar la información asociada a los elementos? Muchas gracias, un saludo, nos lo hace Pedro. Vale, pues sí, justo como os comentaba, es una de las partes más potentes de estos visores, ya que no solo nos permiten diseñarlo y integrarlo y mostrarlo con la capacidad que esto tiene, sino que nos permiten asociar la información. Ya no solo las que traen de proyectos, sino que también nosotros podemos añadir información. Esto ha sido una herramienta que antes no se utilizaba. De hecho, en el primer proyecto que os enseñaba no se llevó a cabo, pero en los proyectos siguientes, como están siendo este que hemos visto de Atocha o otros que estamos desarrollando en Rail Báltica con un ferrocarril en Letonia, sí que estamos siendo capaces de integrar la información y que no la pierde y que se pueda consultar. Con lo cual ya no solo son elementos visuales, sino que son consultables y sobre todo se le pueden aplicar herramientas de análisis, que creo que es de lo más importante. Creo que está en silencio, Vicente. Sí, perdón, efectivamente. No tenemos más preguntas. ¿Alguien más quiere consultar alguna cosa? Bueno, mientras esperamos un poquito. Yo sí quería hacerte una consulta. Hemos visto esta mañana, bueno, que un elemento clave de la transformación digital de las administraciones públicas, en este caso, de la sociedad en general, son los datos geoespaciales. No se entiende la transformación digital si la participación de los datos geoespaciales. Pero realmente vosotros, desde vuestra experiencia en INECO, ¿cómo, aparte de que sea ese soporte, uno de los soportes de la transformación digital, ¿cómo veis vosotros ese futuro de los datos espaciales? ¿Cómo veis la información espacial a corto y medio plazo? Vale. Pues nosotros desde INECO vemos la transformación digital como, creo que hemos visto ahora mismo la gran escala. Todavía estamos viendo un proceso evolutivo que sabemos que es muy difícil de romper, ya que hay gran resistencia al cambio. Y estamos viendo ahora mismo que se está llevando a cabo en pequeños elementos. Es decir, son pocos elementos los que incluyen esta tecnología. Sin embargo, al final creo que estamos viviendo una era de transformación digital que nos va a llevar a estar conectados. Las smart cities que tanto están sonando, creo que inevitablemente vamos a tener que pasar por ahí. Al final, vivimos en la época del para ayer,
entonces queremos las cosas para ayer. No te cuesta ningún trabajo pedir una cosa a Amazon y tenerlo en 2 horas en la puerta de tu casa. Con lo cual, las cosas que diseñamos cada vez son más inteligentes y nosotros cada vez menos. Y creo que el futuro de los datos geoespaciales pasan por compartir ese tipo de información, por hacer ciudades inteligentes. Seguramente la automoción y el tema de los coches eléctricos y los coches inteligentes van a tener que decir mucho dentro de este campo, ya que creo que la inteligencia artificial asociada a los datos geoespaciales es lo que hará que se puedan mover y yo creo que eso, junto con el mapping indoor, que sería lo que hemos visto, pero a escala dentro del edificio, lo mismo que hemos visto del GIS, incluso con programas de GIS, pero esta vez a nivel edificio, van a ser los futuros de los datos geoespaciales. Y creo que muchas de las nuevas tecnologías que vengan tirarán por ese camino. Muchas gracias. ¿Y cómo planteáis desde INECO, cómo afrontáis este proceso? Pues desde INECO, desde el área de medio ambiente, hace ya 4 años que vimos la necesidad de convivir en este mundo y de subirnos a un tren que no es que nos tengamos que subir ahora, sino que ya ha pasado, con lo cual se están llevando a cabo iniciativas de estandarización de estos procesos dentro de las 2 subdirecciones de BIM y la parte de medio ambiente con el GIS. Se están llevando a cabo iniciativas donde unir ambos mundos, planes con un objetivo en común, y al final establecer un poco las bases y los objetivos comunes y seguir un desarrollo que se pueda implantar en los proyectos, ya no de manera adicional por añadir valor al proyecto, sino que al final venga exigido en pliego y se puedan recoger y se puedan estandarizar y se puedan realizar con hitos que tú te fijes y que no tengas que digamos, aportar lo que pueda o el tiempo que te dejen aportar, sino que sea algo que tú puedas demostrar a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar. Al final creo que es muy importante subirte a este tipo de transformación porque, como te comentaba antes, inevitablemente el mundo va a ser un mundo conectado y no va a ser un mundo de trabajar en 2D y en un entorno cerrado. ¿Qué obstáculos, cuáles son los principales obstáculos que veis vosotros? Porque todo me parece evidente que sí, que todos lo tenemos muy claro, pero luego a la hora de implantar esta transformación digital, el uso de los datos digital, de los datos geoespaciales y tal, no es, hay obstáculos, no es tan fácil. ¿Dónde veis vosotros los mayores obstáculos a la hora de implantar este tipo de tecnología? Pues sí que hay obstáculos y yo creo que los mayores obstáculos es la resistencia al cambio. Estas tecnologías son tecnologías disruptivas. Al final, la mentalidad que solemos tener es una mentalidad muy estática de repetir procesos, de mecanizar trabajos que siempre han sido iguales y todo lo que sea este cambio, pues sí que es verdad que crea cierta aversión a gente que no está acostumbrada con las nuevas tecnologías. Creo que es muy importante que la administración pública entienda lo que se puede conseguir. Una vez que lo entienda, vea qué puede ser útil para ellos y una vez que vea qué se puede hacer y qué puede serle útil, sean capaces de recogerlo en pliego y de pedirlo. Porque creo que de este modo es cuando se conectan las dos partes interesadas, tanto la parte que digamos, lo crea como la parte que lo demanda. Es muy importante que sepan a dónde puede llegar este tipo de procesos y de tecnología para saber qué se puede hacer y cómo podemos hacerlo. Creo que es muy importante que se conecte tanto la administración con la empresa. Y dentro de la empresa creo que el punto clave es que se implante desde arriba hacia abajo, que se crea en la tecnología y que se apueste por ella, sabiendo que la curva de aprendizaje es alta al principio, pero luego cuando lo automatiza es cuando vienen los beneficios de este tipo de tecnología. Muchas gracias. A ver, por aquí por el chat tenemos buenas tardes, nos dice Ignacio. Buenas tardes. Creo que uno de los mayores obstáculos también es la disposición de datos, que afortunadamente se está solucionando con las políticas de datos abiertos de las distintas administraciones públicas. Muchas gracias por tu comentario, Ignacio. Totalmente. ¿Alguna cosita más? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si alguien quiere entrar de viva voz, puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono. Parece que no. Bueno,
si es así, si queréis, justo llevamos media hora, podemos cerrar la presentación y así queda tiempo para ir a algún otro taller si alguien está interesado. Sí, Darte las gracias una vez más, Agustín, y nada, nada, esperamos gracias que a haya vosotros. sido de interés. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a todos por asistir. Buenas tardes.